Hemos hecho un pequeño inventario de lo que hemos denominado como las chapuzas de la actual administración del presidente Joe Biden, sobre todo en materia de política exterior. Chapuza número 1. Estados Unidos decidió retirarse de Afganistán. Entendió que ya no tenía sentido su presencia en ese país después de 20 años haciendo esfuerzos para conseguir unos objetivos geopolíticos que nunca se alcanzaron. Estados Unidos ahí gastó muchísimo dinero, perdió muchísimo tiempo y se estaba desgastando, porque además de eso tenía mucha presión en casa, la gente quería ponerle fin a eso. Decide entonces retirarse después de 20 años. Una retirada que resultó ser muy aparatosa, muy caótica. Y eso tuvo para Joe Biden un alto costo político, porque demostró incapacidad. Incapacidad para manejar un asunto de ese tipo, como los talibanes inmediatamente después que se retiró Estados Unidos se apoderaron del poder en ese país. Pero ¿qué ocurre? Que aunque Estados Unidos decidió retirarse de Afganistán porque entendía que ya no tenía sentido su presencia allí, y esa presencia era parte de una política que se inició inmediatamente después de la caída del muro de Berlín para contener a Rusia. Ese fue uno de los componentes de esa política que incluyó la ampliación de la OTAN. Yo en otros programas he explicado qué era lo que había ahí detrás de esa jugada. Invadir Afganistán y después invadir Irak. Y más tarde el esfuerzo por derrocar a Bashar al-Assad. Tenía que ver con los proyectos de gasoductos desde Qatar, desde las repúblicas del Asia Central, con el objetivo de eliminar o por lo menos reducir la dependencia de Europa del gas ruso. Eso fracasó. Era parte de la política de contención de Rusia. Y entonces, como ya Eurasia no era la zona principal, no era el punto más neurálgico, la región que más incidía en la conformación del ordenamiento político internacional, porque eso se trasladó al lejano oriente. El lejano oriente, la zona más dinámica, en donde según los especialistas estarán las economías del G7 dentro, la mayoría de las economías del G7 dentro de unos años. Esa zona que es la que va a determinar quién manda en el mundo, el que más influencia tenga ahí en esa zona es el que trazará las pautas. Por esa razón Estados Unidos decide retirarse de esos lugares para centrar su política exterior, todo su accionar en el lejano oriente. Pero no bien, siquiera había terminado la retirada cuando se ve involucrado en un enfrentamiento con Rusia. En la práctica, eso significó devolverse otra vez para el mismo lugar. Porque, reitero, la presencia en Afganistán tenía un objetivo claro, el enfrentamiento. La mirada estaba puesta, recuerden ustedes, 2001, la mirada de Estados Unidos estaba dirigida a Eurasia, fundamentalmente a Rusia. Y entonces volvió otra vez a priorizar Eurasia y olvidarse de lo que eran, según sus propias declaraciones, el objetivo fundamental. Yo entiendo que ese fue otro error grave, otra chapuza. Pero además de eso,
Un error sumamente grave porque ya no se trata de un conflicto con Afganistán, de un conflicto con unos terroristas descalzos, sino con una potencia nuclear, de la cual usted tiene que mantener cierta distancia y a la que usted no puede apostar por vencer en el terreno militar porque tiene mucho poder, tiene capacidad de fuego, tiene cómo devolver. Y entonces este es un enfrentamiento que no decide gran cosa para los intereses principales de los Estados Unidos. Porque no es verdad, aunque usted doblegue a ese país, aunque usted evite que Rusia consiga sus objetivos, eso no necesariamente implica un avance significativo en materia de geopolítica, en la competencia con el país a vencer, que es China. Bien, número 2, chapuza número 2. Armó una campaña apostando por el triunfo de Ucrania frente a Rusia. Todo lo que se comenzó a divulgar, las ideas que se transmitían todos los días, 24 horas, estaban dirigidas a fijar en la mente del mundo entero que Ucrania estaba ganando la guerra frente a Rusia, que Rusia se había empantanado, que había demostrado una gran incompetencia en el terreno militar, y entonces se armó todo una campaña en base a esos argumentos. Y resulta que con el paso del tiempo, la práctica se ha ido encargando de demostrar que las cosas, si bien hubo algunos reveses para Rusia en el inicio de su campaña militar, Rusia fue introduciendo los correctivos y hoy se va cada vez más aproximando a sus objetivos estratégicos. Y entonces ya estamos percibiendo un cambio sustancial en el discurso de los países occidentales. Y eso es muy, pero muy notorio. Un poco más adelante vamos también a volver sobre este asunto. Chapuza número 3. Convocó el presidente Biden una cumbre por la democracia. Dejó fuera a los países no democráticos. Entre esos países estaban Irán, Arabia Saudita, los latinoamericanos, Maduro, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Resulta que un tiempo después, poquito tiempo después, entonces Estados Unidos tiene que iniciar negociaciones, tiene que dirigirse a esos países para ver cómo logra algún tipo de acuerdo que alivien, que contribuyan a aliviar el problema de la crisis petrolera, de la crisis energética. Porque algunos de esos países que no fueron invitados, al tiempo de no ser democráticos, según las consideraciones de Estados Unidos, también son países productores de petróleo. Es el caso de Arabia Saudita. Presidente Biden no le cogieron el teléfono, según los medios de comunicación. Las autoridades saudíes no le respondieron. Recibieron una delegación de alto nivel, pero no hubo resultados porque Arabia Saudita no decidió complacer la petición de Estados Unidos de que incrementara la producción petrolera. Lo había intentado antes de la guerra, no lo consiguió. Trató también de entenderse con Irán y llegó a declarar que había llegado el momento de retomar las negociaciones para llegar a un rápido acuerdo sobre el programa nuclear y de esa manera entonces garantizar que Irán pudiera exportar su petróleo, quitándole las sanciones. Eso
no se ha podido conseguir porque recuerden ustedes que Rusia era parte de ese mecanismo de negociación, de ese acuerdo. Ese acuerdo que denunció el presidente Trump en gran medida lo facilitó Rusia, porque Rusia era el interlocutor más confiable para Irán. Y en esta oportunidad Rusia entendió que eso operaba en su contra. Por tanto, no respaldó eso. Todavía no se ha producido eso. Y también recuerden ustedes el inicio de las negociaciones con Maduro. Países considerados no democráticos, entonces Estados Unidos tuvo que recoger un poco lo que había regado en un esfuerzo por resolver un problema que estaba teniendo y sigue teniendo un costo y que le estaba generando mucha presión al gobierno de Estados Unidos. Entonces, eso ha tenido para la administración Biden un costo político, indiscutiblemente. Además de tener que negociar con Maduro, con Irán, también intentarlo con Arabia Saudita, Estados Unidos tuvo que iniciar conversaciones con Cuba para abordar el tema migratorio. Ese es otro gran tema, otro frente que tiene abierto el gobierno de Joe Biden. Bueno, pues chapuza número 4. Se propuso la administración Biden bajar los precios del petróleo. Recuerden ustedes cuando se puso en evidencia que el coronavirus había afectado seriamente la cadena de suministro, que había alterado significativamente el precio de los fletes, y entonces se estaba registrando un incremento inusitado en los precios del petróleo. Eso fue antes del conflicto de Ucrania. Problema del incremento de los precios del petróleo y además de eso los problemas en cadena de suministro. Esas eran preocupaciones antes de la guerra. Pero entonces la administración decide iniciar un conflicto con Rusia que vino a agravar todos esos problemas. Un gran productor, segundo exportador mundial de petróleo, en vez de lograr el aumento en la producción para bajar los precios, que fue una meta que se propuso el presidente Biden, y además de eso corregir las distorsiones en la cadena de suministro, el inicio de ese conflicto lo que vino fue a exacerbar todo eso. Y entonces el impacto de este conflicto en la economía ha sido realmente, está teniendo efectos devastadores. Y eso, lógicamente, pone en evidencia que no hubo la suficiente reflexión sobre las consecuencias de un conflicto con Rusia. Eso no se ponderó adecuadamente. Chapuza número 5. Estados Unidos y sus aliados se propusieron quebrar la economía de Rusia. Y entonces impusieron la madre de todas las sanciones. Pero resulta que hoy en día los ingresos de Rusia por exportaciones han aumentado. No quiere decir que eso no tenga un efecto en la economía de Rusia y que en el largo plazo no se refleje negativamente, pero indiscutiblemente que los resultados no son los esperados. Y entonces los países occidentales tampoco calcularon el efecto que tendría para ellos mismos esas sanciones. Y hasta ahora mismo lo que se ve es que los más castigados son los que pretendían ser
los castigadores de Rusia. Y ahí pues hay también otra chapuza. Rusia, un gran exportador de petróleo, un gran exportador de gas, un gran exportador de materias primas. Yo digo, el almacén de materias primas del mundo. Estados Unidos y sus aliados se enfrascaron en la tarea de despegar el almacén de la economía mundial. Lógicamente, eso no podía dejar de tener los efectos que hoy está teniendo. Y de hecho, los resultados va produciendo poquito a poco un cambio en el discurso, como vamos a ver un poquito más adelante. Chapuza número 6. Incrementó los precios de las materias primas para el mundo occidental. Hoy se está pagando mucho más caro en Europa por el gas, por el petróleo, por el carbón, por todas las materias primas. Porque todo ha subido de precio como consecuencia de las sanciones y las repercusiones de las medidas. Porque todo esto tiene un efecto multiplicador. El petróleo, por ejemplo, y el gas impactan los costos de producción. Pero bien, el resultado ha sido ese. Un aumento para el mundo occidental, para el mundo entero, pero en gran medida para el mundo occidental. Ahí se siente con fuerza. Y son los que pretendían producir un efecto sobre Rusia, como dijimos anteriormente. Pero al mismo tiempo le han recortado los precios de las materias primas al principal competidor, que es China. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente China está comprando el petróleo a precios rebajados, está comprando todas las materias primas de Rusia a precios rebajados, porque como hay un cierto riesgo en eso de entrar en relaciones con Rusia, pues yo me estoy exponiendo a sanciones y Rusia necesita mantener sus exportaciones, tiene entonces que hacer algunas concesiones en cuanto a precio. Y eso está favoreciendo al gran rival, al que se supone que es el principal adversario. Y esa es otra chapuza. Chapuza número 7. La administración de los Estados Unidos, del presidente Biden, se propuso corregir, como decíamos hace un ratito, la política de Estados Unidos en materia medioambiental. Las críticas fueron severísimas contra Donald Trump, porque Donald Trump era un negador del cambio climático. Y Trump autorizó la explotación del carbón sin mayores trabas, todos esos proyectos que se entendía que eran altamente contaminantes. Retiró a Estados Unidos de la Convención sobre el Clima. Y entonces Biden inició el proceso de corrección de todos esos errores. Y ustedes vieron el rol de Estados Unidos, lo que planteó en la cumbre sobre el cambio climático y todos los compromisos que allí se asumieron, al menos verbalmente. Sin embargo, la guerra en Ucrania ha significado un retroceso tremendo, no solo en el caso de Estados Unidos, sino para el mundo entero. ¿Por qué? Bueno, porque hoy el respeto, la protección del medio ambiente, la meta de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero no están colocadas entre las prioridades de los gobiernos, porque lo que importa ahora es cómo usted puede controlar la inflación, cómo usted puede hacer efectivas las sanciones contra Rusia, y eso pues obliga a un énfasis mayor en
el uso de combustibles fósiles. En materia medioambiental ha habido un evidente retroceso. Y la encuesta que citábamos hace un ratito pone en evidencia esa percepción que hay, particularmente en Estados Unidos. El chapuza número 9. Chapuza número 9. Estados Unidos se propuso, siguió haciendo énfasis en su política de exclusión como recurso de política exterior. En el caso de América Latina, se convoca a la Cumbre de las Américas, hay las exclusiones de 3 países y eso produce un malestar. Como consecuencia de eso, no está presente México, que es socio 1A de Estados Unidos en nuestra región, el vecino del sur, y no está México, con muchísimas quejas, sobre todo con respecto al tema migratorio, porque López Obrador está acusando a Estados Unidos de un manejo irresponsable de ese tema, porque prometió cosas que no cumplió. Ustedes ven que López Obrador asumió una serie de responsabilidades en lo que tiene que ver con eso, tratando de colaborar con Estados Unidos en el control de los flujos. Y Estados Unidos prometió unas inversiones que nunca hizo. Y López Obrador dice, se está invirtiendo un dineral en guerra, sin embargo, aquí para un asunto tan importante como este, no aparece un solo centavo. Y entonces, pues esto ha venido a deslucir, la ausencia de México y de otros países ha venido a deslucir la cumbre. No están presentes Nicaragua, Venezuela, Cuba, no está México, no están los países, como le dicen en Estados Unidos, del Triángulo Norte, los países de Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras. Es decir, los grandes emisores de migrantes no están presentes, al menos en el más alto nivel. En el caso de México y de esos países centroamericanos, no están presentes en la cumbre, en donde se va a discutir precisamente el tema migratorio. Y esas ausencias deslucen significativamente la cumbre y viene a ser un cuestionamiento del liderazgo de los Estados Unidos en la región. Un liderazgo que está en un proceso creciente. Por ahí vienen unas elecciones que probablemente van sus resultados a profundizar eso que estamos viendo en la región. Y esa fue otra chapuza más. La política de exclusión que provoca un cuestionamiento del liderazgo de Estados Unidos en nuestra región. Otra pausa, en breve retornamos. Otra chapuza de la administración Biden. La crítica severa que se le hizo a la política de Donald Trump en materia migratoria y el giro que desde la Casa Blanca se le dio a esta cuestión, que lo que ha contribuido es a exacerbar los flujos migratorios. Ustedes recuerdan Donald Trump, partidario del muro, partidario de hacer presiones para controlar los flujos migratorios, de la devolución de los migrantes en caliente, como dicen, es decir, desde que son detenidos en la frontera, inmediatamente regresado a su lugar de origen. Biden intentó, para darle cumplimiento a su promesa de campaña, darle un giro a ese enfoque, cuando Donald Trump había logrado más o menos cierto control de ese problema. Pues ahora los flujos han llegado a unos niveles nunca antes vistos. En estos momentos, en el momento en el que grabo este programa, cuando se inicia la Cumbre de las Américas en lo que tiene que ver con la reunión del liderazgo, el día anterior fue el encuentro
de los representantes de la sociedad civil. En el momento en el que se inicia el encuentro de los presidentes, hay una caravana que vía CNN la calificó como la madre de todas las caravanas de migrantes, integrada por miles de gente cuyo propósito es entrar al territorio de Estados Unidos a través de la frontera con México, lo cual evidencia que hay un gran malestar en nuestra región que está exacerbando este problema. Chapuza número 10, finalmente, toda la política impulsada por Estados Unidos en la zona euroasiática, el conflicto con Rusia, ha venido a exacerbar los problemas en el mundo, el problema de la inflación, el problema de el crecimiento de la economía. Europa, Estados Unidos van camino a la recesión, y en América Latina hay una situación muy difícil económica. Los datos proporcionados por la CEPAL en su último informe dan cuenta de un crecimiento importante de la pobreza en nuestra región. Recuerden ustedes que América Latina es la región más desigual del planeta, y esos flujos migratorios tienen que ver precisamente con ese problema. Se incrementa el desempleo, hay alto nivel de inflación. Las expectativas de la CEPAL es que la economía decrecerá en el presente año, que ese malestar económico persistirá en los próximos años, se sentirá con fuerza en el 2023. Por tanto, hay una situación que la política, la geopolítica ha venido a agravar. Y eso naturalmente que crea a nivel de la región un problema muy difícil para Estados Unidos, porque eso, como decía, ha estado exacerbando los flujos migratorios. Y no es verdad que con eso que se está anunciando, una inversión del sector privado en distintos países, de esos que son expulsores de migrantes, no es verdad que en el corto plazo eso va a detener los flujos, porque se necesita que esas inversiones produzcan un resultado. Eso, además de eso, tendría que ser una intervención masiva para que pueda cambiar el actual curso, la actual situación. Hay otro asunto también, y es que usted ve, por ejemplo, en el marco de esta cumbre, aunque no se menciona China, usted lo encuentra en todos los planteamientos que se hacen, en los temas que hay para la discusión. Y se nota que hay, que en el fondo de todo esto está implícita la preocupación por la presencia creciente de China en la región latinoamericana. Si usted se propone despegar a China de la región, aislarla, evitar que crezcan los nexos con América Latina, se supone que usted tiene que tener alguna alternativa. Se supone que usted tiene que ofrecer algo a cambio, porque todo eso se traduce en pérdidas de oportunidades para nuestros países. Y no es verdad que usted va a conseguir esos objetivos si no le da alguna opción a las naciones que ya tienen unas relaciones muy estrechas con ese país asiático. Es el caso, por ejemplo, de Chile, es el caso de Perú, es el caso de Brasil, es el caso de toda América Latina. Hay mucho que perder ahí y muchas oportunidades que se pierden. Si tú me incitas, me propones, me exige que yo sea solidario contigo y que corte o limite los nexos con China, tú tienes que ofrecerme algo a cambio. Y lo que se está proponiendo, lo que se está planteando, la administración Biden sencillamente no es suficiente como para que los países latinoamericanos se sientan comprometidos con esos
objetivos y que puedan darle efectivamente un apoyo al gobierno de Estados Unidos. Decía que se advertía un cambio en la retórica, en el discurso de los países occidentales con respecto a Ucrania. Y eso usted lo percibe. Hay un artículo que escribió el presidente Biden hace unos días en el New York Times. Yo lo recomiendo porque eso evidencia cómo en Estados Unidos se comienza a percibir esta situación. El artículo se titula Presidente Biden, esto es lo que Estados Unidos hará y no hará en Ucrania. Y entonces el presidente comienza planteando la solidaridad de Estados Unidos, el compromiso que ha asumido con Ucrania, pero dice, por ejemplo, algo que llama mucho la atención. Como ha dicho el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en última instancia, esta guerra solo acabará de manera definitiva mediante la diplomacia. Cita textualmente las palabras de Zelensky. Esta guerra solo terminará mediante la diplomacia. Cada negociación refleja los hechos sobre el terreno. Hemos actuado con rapidez para enviar una cantidad importante de armamento y municiones a Ucrania para que pueda combatir en el campo de batalla y ser lo más fuerte posible en la mesa de la negociación. O sea, como que el inicio de la guerra se produjo sin que se agotara el diálogo, que no es verdad. Antes de que se iniciaran las operaciones rusas en Ucrania, hubo un proceso más o menos largo de negociación. Rusia planteó sus inquietudes, Rusia planteó su visión con respecto a la seguridad en Europa, y Occidente no le dio una respuesta adecuada a eso. Por tanto, decidió que era mejor, antes que renunciar a la incorporación de Ucrania a la OTAN, entendió que valía la pena dejar que Rusia se arriesgara y que iniciara un conflicto militar. Y entonces, si la idea era terminar con una negociación, el mejor momento era antes de que estallara el conflicto. Porque ahora hay destrucción, hay muerte, hay dolor y bueno, ya Rusia está comprometida con una acción que ha afectado sensiblemente su imagen a nivel internacional. Y no es verdad que después incluso de todo el esfuerzo, las vidas que se han perdido en tratando de conseguir esos propósitos, no es verdad que va a venir a hacer concesiones graciosas. Pero además de eso, hay otro error de cálculo en todo esto. Y es que realmente tú pensaste que Ucrania iba a ganar la guerra y que iba a estar en mejores condiciones después de iniciada una confrontación con Rusia. Eso sencillamente es, yo no quisiera ni siquiera utilizar el término que cabe perfectamente en ese cálculo. Bueno, pero hay otras cosas. Lamentablemente el tiempo no me alcanza, pero dice la primera ministra de Estonia que es difícil, cada vez se hace más difícil la unidad europea para hacerle frente a Rusia y mantener las sanciones. Y dice que esas dificultades derivan del hecho de que las sanciones están repercutiendo severamente en Europa. Y entonces critica a los que están hablando de negociación. Entre ellos el señor Macron, que ha dicho que a Rusia no se le puede humillar porque llegará un momento en el que habrá que buscarle una solución, cuando cesen las armas, una solución diplomática a este problema. Es decir, cómo conseguir que Rusia haga concesiones y que haya un entendimiento después de terminadas las acciones militares. Y si se humilla a Rusia, eso se hará mucho más difícil. Y entonces hay un discurso
esta es una de ellas, la primera ministra de Estonia, en contra de los que ya comienzan a plantear la necesidad de una negociación diplomática que pudiera ponerle fin a la guerra, antes de que Rusia siga avanzando. Bueno, así es como están las cosas. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.